En el hospital, el millonario escuchó a los médicos dictar el final. No había nada más que hacer por su hijo. El pequeño cuerpo permanecía inmóvil, rodeado de máquinas que ya no respondían. Pero una niña entró con un frasco de agua bendita y al derramar una sola gota, algo en el monitor comenzó a moverse, y lo que apareció en aquel gráfico no tenía explicación humana. Hacía 1 año y medio que la habitación 307 del Hospital San Marcos se había convertido en el hogar de Arturo Salazar, un millonario que había cambiado los trajes y las reuniones por oxímetros y silencio. Desde el día en que Carmen, su esposa, murió durante el parto de emergencia, no volvió a saber lo que era dormir en casa. El pequeño Esteban nació prematuro, con una grave malformación cerebral, y desde entonces nunca había abierto los ojos. Vivía entre cables, tubos y el zumbido constante de las máquinas que lo mantenían en una vida suspendida, ni viva ni muerta. Arturo pasaba las noches allí, hablándole a un hijo que tal vez jamás lo escuchara. «Mi niño, ¿me oyes? ¿Sientes mi mano aquí?», murmuraba con la voz raspada de tanto cansancio. Todo el hospital lo conocía. Lo llamaban el padre del cuarto 307. Era el hombre que todos veían llegar antes del amanecer y salir solo cuando las luces se apagaban. Su mirada llevaba la sombra del luto y la esperanza obstinada de quien se niega a rendirse. Aquella tarde, cuando el reloj marcó las 5, el doctor Ramírez apareció en la puerta con el mismo semblante grave que precede a las peores noticias. Sostenía una carpeta, pero el peso parecía estar en su alma. «Arturo, tenemos que hablar», dijo en voz baja. El millonario se levantó despacio, sintiendo cómo el cuerpo le temblaba. «Doctor, él va a mejorar, ¿verdad?», preguntó con un hilo de voz. El médico respiró hondo antes de responder. «La actividad cerebral está prácticamente nula. Esteban se mantiene con vida solo gracias a las máquinas. Tal vez sea momento de considerar desconectarlas». Arturo palideció. «¿Qué?», la palabra salió ahogada. «Por favor, no diga eso». Pero el médico continuó con pesar. «A veces, el mayor acto de amor es dejarlos ir. Él y usted están atrapados en un sufrimiento sin fin». El silencio que siguió fue más cruel que cualquier sentencia. Arturo dio un paso atrás, sintiendo que el aire le faltaba. Necesito respirar. Quédese con él, por favor. Solo 1 minuto». El médico asintió. «Claro, Arturo. Salga a tomar un poco de aire. Yo lo vigilo». El millonario salió tambaleándose por el pasillo, una mano apoyada en la pared y la otra sobre el pecho. El corazón le dolía, como si sangrara por dentro. Cada paso resonaba con un eco de despedida. Se detuvo frente a la ventana del hospital y miró el atardecer reflejado en los vidrios de los autos afuera. «Carmen, ya no sé qué hacer. Dame una señal, por favor», susurró casi sin voz. Adentro, el doctor Ramírez acomodó los equipos, tratando de distraerse con anotaciones, cuando oyó que la puerta se abría. Una niña, una pequeña de unos 6 años, entró en silencio. Llevaba el cabello trenzado, un vestido sencillo, y en las manos un pequeño cáliz dorado con una cruz grabada. El médico se giró confundido. «Oye, no puedes estar aquí, pequeña. ¿Dónde están tus padres?». Pero ella solo alzó la vista y respondió tranquila: «Por favor, no me interrumpa. Tengo una misión». Antes de que él reaccionara, la niña se acercó a la cama, se apoyó en un banquito y tomó la mano inerte de Esteban. «Pequeño, vas a volver a ver la luz. Necesitas despertar». «¿Quién te mandó?», insistió el médico ya nervioso. «Nadie», respondió ella, concentrada. «Solo sé que tengo que hacerlo». Levantó el cáliz y comenzó a murmurar palabras que parecían una oración antigua. El líquido dentro brillaba bajo la luz del atardecer, como si el sol se inclinara sobre aquella escena. «En nombre del amor que no muere, despierta», decía, mientras derramaba el agua sobre el pecho del niño. El médico dio un paso adelante. «No hagas eso. Detente ahora».
Pero ella giró el rostro y dijo con firmeza: «No interfiera. Debo terminar». En cuanto la última gota tocó la piel de Esteban, el aire de la habitación pareció vibrar. El monitor cardíaco emitió un sonido distinto, ya no el ritmo constante, sino un pulso irregular, vivo. El médico miró la pantalla, incrédulo. «Imposible», murmuró acercándose a la máquina. El nivel de respuesta neurológica, antes plano, comenzó a oscilar. Corrió hacia los equipos, revisó cables, verificó datos, con el corazón acelerado. Cuando se volvió para preguntarle qué había hecho, la niña ya no estaba. La puerta oscilaba lentamente, abierta, y un rayo de sol dorado atravesaba la habitación como una línea de milagro. El grito del doctor Ramírez rompió el silencio del pasillo. «¡Arturo! ¡Arturo, regrese rápido!». Su voz resonó desesperada, y el sonido de los pasos apresurados se mezcló con el pitido frenético de las máquinas. Arturo, jadeante, giró sobre sí mismo y corrió de vuelta por el pasillo, el corazón desbocado, el rostro invadido por el pánico. «¿Qué pasó? ¿Qué le ocurrió a mi hijo?», preguntó, empujando ya la puerta del cuarto 307. El médico, sudoroso y visiblemente atónito, señalaba los monitores. Él reaccionó. Los signos neurológicos aumentaron, Arturo. Esto no tenía sentido hace minutos. El millonario miró incrédulo la pantalla parpadeante, los números danzando en patrones que no veía desde hacía meses. «Eso es imposible», susurró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Está seguro?». Él estaba completamente inmóvil. El doctor Ramírez, todavía tratando de recuperar el aliento, asintió. «Lo vi con mis propios ojos. Una niña entró aquí, derramó algo sobre su pecho y los signos empezaron a cambiar. Lo juro, Arturo, fue real». Las palabras salían atropelladas, mezcla de miedo y fascinación. Arturo tomó el brazo del médico. «¿Qué niña? ¿Dónde está?». Pero el médico solo señaló la puerta aún entreabierta. Desapareció. Arturo se acercó a su hijo con pasos lentos, vacilantes. Tocó el pequeño rostro pálido de Esteban y sintió por primera vez en 1 año y medio un calor sutil bajo la piel. «Dios mío, está tibio», dijo con la voz quebrada. El padre lloraba sin poder contenerse, las lágrimas cayendo sobre la sábana blanca. «Esteban, mi pequeño, ¿me oyes? Papá está aquí». Aquella habitación, antes fría y sin vida, parecía diferente. La luz del atardecer entraba por la ventana como si el mundo entero contuviera la respiración para presenciar aquello. El médico permaneció en silencio, observando lo imposible suceder ante sus ojos. Durante las horas siguientes, las respuestas neurológicas se repitieron. Primero leves contracciones en los párpados, luego pequeños movimientos en los dedos. Los aparatos registraban reacciones que el equipo médico jamás había visto en ese caso. «Esto no puede ser coincidencia», murmuraba una enfermera boquiabierta. El doctor Ramírez intentaba racionalizarlo, pero su mente oscilaba entre la ciencia y lo inexplicable. Tal vez fue un estímulo sensorial o alguna interferencia eléctrica, decía para sí, sin convicción. Arturo, sin embargo, sentía otra cosa, una presencia, un propósito. Algo había sido despertado. Esa noche, el millonario no se movió del cuarto. Se sentó en el sillón, sosteniendo el pequeño pie del niño y mirando el monitor con el corazón en vilo. «Mi niño, estás regresando conmigo, ¿verdad?», susurraba entre sollozos. Sabía que aún quedaba algo de ti aquí dentro. El doctor Ramírez volvió varias veces, siempre con la misma mirada confundida, revisando exámenes, comparando datos, repitiendo cálculos. Ninguna hipótesis se sostenía. «Si no lo hubiera visto, no lo creería», dijo en voz baja. Arturo solo respondió: «Yo sí creo. Vi la esperanza entrar por esa puerta». En los días siguientes, la noticia se esparció por el hospital.
Las enfermeras cuchicheaban en los pasillos, los médicos de otros sectores pedían ver el expediente. El bebé del cuarto 307 está reaccionando, decían asombrados. Algunos hablaban de un milagro, otros de un error de diagnóstico. Arturo, sin embargo, mantenía un silencio casi reverente. Cada mañana se arrodillaba junto a la cama, pasaba los dedos por el pecho de Esteban, el mismo lugar donde la niña había derramado el líquido, y murmuraba una oración. No sabía quién era esa pequeña, pero estaba seguro de que no había aparecido por casualidad. Con el paso de los días, lo improbable se volvió rutina. Esteban parpadeaba, movía los labios, respondía a sonidos y luces. Los aparatos registraban fluctuaciones que rozaban lo increíble. Arturo empezó a recorrer los alrededores del hospital, preguntando a guardias, enfermeras y visitantes si habían visto a una niña con trenzas, sola, llevando un cáliz dorado en las manos. Nadie sabía nada. Entró y desapareció, repetía el doctor. Ramírez, como intentando convencerse de que aquello realmente había sucedido. Arturo, en cambio, sentía algo distinto latiendo dentro de él, una mezcla de fe y urgencia. Tengo que encontrarla. Necesito mirarla a los ojos y entender lo que está pasando. En esa búsqueda silenciosa que se extendía hasta la madrugada, Arturo comenzó a caminar por las calles cercanas al hospital, observando cada rostro infantil, cada figura solitaria sentada en las aceras. El viento frío le cortaba el rostro, pero algo lo empujaba a seguir. No era solo gratitud, era un llamado. Había algo en esa niña que lo conectaba de nuevo con la vida, que hacía latir su corazón con un propósito. Las noches se habían vuelto demasiado largas para Arturo. El millonario, ahora con el rostro envejecido por el cansancio y el corazón dividido entre el miedo y la esperanza, salía del hospital cada madrugada en busca de cualquier pista. El viento frío de noviembre cortaba su piel, pero no le importaba. Caminaba por las calles cercanas al San Marcos, observando cada sombra, cada esquina, como si la propia ciudad guardara un secreto. El sonido distante de los autos, los pasos apresurados de los desconocidos y el susurro de los árboles lo acompañaban como una melodía melancólica. La imagen de la niña no salía de su mente, el cáliz dorado, los ojos serenos, la voz dulce que decía tener una misión. ¿Quién eres, pequeña? ¿De dónde vienes?, murmuraba mirando el cielo nublado. En una de esas madrugadas, cuando el reloj de la plaza central marcaba las 3:12, Arturo vio algo. Una pequeña silueta sentada en la acera frente al hospital. Estaba encogida bajo un abrigo viejo y abrazaba algo contra el pecho. Disminuyó el paso tratando de ver mejor. Cuando se acercó, el corazón se le detuvo por un instante. Era ella, la misma niña, de largas trenzas y mirada tranquila, sosteniendo el mismo cáliz dorado. Parecía observar las luces del hospital con una atención que iba más allá de la simple curiosidad. Arturo se detuvo a pocos metros, sin saber si debía hablar o simplemente mirar. La voz le tembló, pero aún así salió. «Oye, tú, ¿eres real?» Ella levantó los ojos tranquilos como si ya lo esperara. «¿Usted es el papá del bebé?», preguntó con una voz suave y limpia, casi sagrada en el silencio de la madrugada. Arturo tragó saliva. «Sí, soy yo. ¿Qué hiciste con mi hijo?». La niña no apartó la mirada. «Solo hice lo que soñé. Una mujer me mostró el hospital y me dijo que aquí había un bebé que necesitaba ayuda». Arturo frunció el ceño, confundido. «¿Una mujer? ¿Qué mujer?». La niña bajó la mirada, pasando lentamente los dedos por el cáliz. «Era una mujer que cuidaba de mí. Era buena, me traía comida, hablaba conmigo, pero hace más de un año que no la veo. Soñé con ella hace pocos días. En el sueño me pidió que viniera aquí y que hiciera lo que hice». El millonario dio un paso hacia adelante, con la voz temblorosa. «¿Soñaste con ella después de tanto tiempo sin verla?». Ella asintió. «Sí.
Desperté y sabía que tenía que hacerlo. Era como si ella hablara dentro de mi corazón. Arturo sintió que el aire le faltaba por un momento. Las palabras de esa niña tocaban algo profundo dentro de él, como si abrieran heridas que había intentado esconder. ¿Y por qué lo hiciste? ¿No tuviste miedo?, preguntó. La niña sonrió levemente. Sí, tuve miedo. Pero su voz decía que el amor es más fuerte que el miedo. Así que fui. Arturo se arrodilló frente a ella, vencido por la emoción. El frío del suelo mojado atravesaba la tela del pantalón, pero no le importaba. Pequeña, ¿entiendes lo que hiciste? Mi hijo, reaccionó. Está mostrando signos de vida. Los médicos no pueden explicarlo. La niña pareció sorprendida, pero no exactamente asustada. ¿Entonces funcionó?, preguntó con brillo en los ojos. Sentí que debía hacerlo 2 veces, pero no pude volver. Temí que se enojaran conmigo. Arturo sonrió entre lágrimas. Nadie va a enojarse contigo, ¿entiendes? Salvaste lo más precioso que tenía. El viento sopló más fuerte, levantando el cabello de ambos. La ciudad dormía, pero en ese trozo de acera parecía existir otro tiempo, un silencio que solo aparece cuando lo imposible ocurre. Arturo respiró hondo y observó a la niña por un momento. Parecía tan frágil, pero al mismo tiempo cargaba una serenidad que lo desarmaba. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Ella sonrió tímidamente. Diana. El nombre sonó como un eco suave en el corazón de Arturo. Luego preguntó con cautela. ¿Y esa mujer? ¿Recuerdas cómo era? ¿Sabes su nombre? Diana pensó un instante y respondió con sencillez. Tenía el cabello castaño, ojos dulces y una sonrisa que hacía que el mundo pareciera ligero. Decía que el amor siempre regresa. Su nombre era Carmen. Las palabras se congelaron en el aire. Arturo sintió que las piernas le fallaban, el pecho se le oprimió y una lágrima caliente le corrió antes de poder respirar. Carmen, su esposa, la mujer que había visto morir en el parto, ahora resurgía en la boca de una niña que nunca la conoció. «Dios mío», murmuró, llevándose las manos a la cabeza. Diana lo observaba sin entender la profundidad de lo que acababa de decir. Él, en cambio, lo sabía. Algo mucho más grande que la razón estaba ocurriendo. El millonario guardó silencio, pero por dentro sentía que algo se movía, algo que hacía mucho había estado dormido. Fe. Diana volvió a mirar el hospital con el cáliz aún firme entre sus pequeñas manos. ¿Puedo ver al bebé otra vez?, preguntó con una dulzura casi solemne. Arturo dudó un instante, recordando la confusión anterior, pero su expresión lo desarmó. «Mañana», respondió. «Mañana vuelves conmigo, pero ahora necesitas descansar. ¿Tienes a dónde ir?». La niña negó con la cabeza, la mirada fija en el suelo. «Me quedo por aquí. No tengo casa». Arturo sintió un nudo en la garganta. El millonario se quitó el abrigo y lo colocó sobre sus hombros. «No vas a quedarte en la calle, no más. Mañana te llevo a comer algo caliente y después veremos qué hacer». Diana levantó los ojos, y por un instante él juró ver algo familiar en esa mirada, una ternura que le recordó a Carmen. Pero apartó el pensamiento. No quería perderse en esperanzas. «Gracias, señor», dijo la niña, abrazando el abrigo con fuerza. Arturo miró hacia el hospital iluminado y por primera vez en 1 año y medio sintió que la oscuridad en su vida empezaba a disiparse. Aún no sabía quién era Diana ni por qué había aparecido, pero en el fondo presentía que su historia apenas comenzaba a escribirse. El amanecer llegó con el sonido apagado de los pasos apresurados en el pasillo del hospital. Arturo, con profundas ojeras y el abrigo colgando de los hombros, caminaba junto a Diana. La niña sostenía el cáliz dorado con ambas manos, como si se tratara de algo sagrado. El silencio entre ellos era casi reverente, como si ambos cargaran el peso de algo que no podían explicar. Al entrar en la habitación, el corazón de Arturo se aceleró.
Esteban respiraba con más regularidad, los rasgos serenos, el cuerpo menos rígido. El hombre hizo una seña para que Diana se acercara, y ella, vacilante, se detuvo al lado de la cama, observando al bebé, con una ternura que dejaba a cualquiera sin palabras. «Diana», comenzó Arturo con voz baja y temblorosa, «necesito preguntarte algo importante». Ella levantó la mirada atenta. «Esa mujer, Carmen, ¿cómo exactamente la conociste?». La niña apretó el cáliz contra el pecho y respiró hondo. «Vivía en la calle. Era pequeña. Creo que tenía unos 5 años. Ella apareció un día. Me trajo comida, cobijas y me habló como nadie lo había hecho. Me enseñaba a leer algunas palabras y me llamaba hija del corazón». Arturo llevó una mano a la boca, tratando de contener el temblor. «Hija del corazón», repitió con un nudo en la garganta. Diana continuó sin notar el peso de sus propias palabras. «Venía casi todos los días, a veces solo para verme comer. Decía que un día me llevaría a vivir con ella y con el bebé que estaba esperando. Yo la esperaba mucho, pero un día ya no volvió». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «Pensé que se había olvidado de mí». Arturo sintió las piernas ceder y se apoyó en la silla. Las imágenes regresaron como un golpe. Carmen embarazada, sonriendo mientras hablaba sobre ayudar a una niña que vivía sola en las calles. En aquel tiempo, él apenas le prestó atención. Ahora, cada detalle encajaba como piezas de un destino imposible de evitar. «Diana», dijo él intentando mantener la voz firme, «la mujer que conociste era mi esposa». La niña lo miró confundida, sin comprender de inmediato. «¿Su esposa?». Él asintió, con los ojos empañados. «Sí, se llamaba Carmen, y falleció el día en que nació Esteban». Las palabras cayeron pesadas como piedras. Diana llevó la mano a la boca, los ojos llenos de lágrimas. «No, ella murió». Arturo cerró los ojos y asintió con voz entrecortada. «Durante el parto». Se fue antes de poder ver el rostro de su hijo. La niña sollozó, apretando el cáliz con fuerza. «Pero me prometió que volvería. Me dijo que aún tenía algo que hacer». El silencio que siguió fue denso, casi tangible. Arturo se sentó a su lado, sin saber qué decir. «Tal vez volvió de otra manera», murmuró mirando al pequeño Esteban. Diana, todavía llorando, pasó los dedos sobre la sábana y dijo en voz baja: «Entonces no mintió. Me visitó en un sueño para cumplir su promesa. Me dijo que me necesitaba para ayudar al bebé». Arturo sintió el corazón acelerarse. Las lágrimas le corrían sin control. «Carmen», susurró mirando al techo. «Aún después de todo, encontraste la forma». Diana se limpió el rostro con el dorso de la mano y lo miró con una mezcla de culpa y ternura. «Lo siento mucho, señor. Si hubiera sabido que había muerto, habría venido antes. Ella me amaba de verdad, ¿sabe? Lo sentía». Arturo asintió con voz ronca. «Lo sé, pequeña. Tenía ese don, el de amar a todo el mundo. No tienes que disculparte. Tal vez tú fuiste el lazo que ella necesitaba para continuar». Las palabras salieron naturalmente, pero su alma temblaba. Había ahí un misterio que la razón jamás podría explicar, un puente entre la vida y la muerte, construido por el amor de una mujer y el corazón puro de una niña. El médico entró en silencio, observando a los dos abrazados junto a la cuna. Arturo levantó la mirada y notó que algo había cambiado. La habitación, antes fría e impersonal, parecía cálida por una presencia invisible. Diana aún lloraba, pero su rostro mostraba una calma nueva, como quien entiende que el dolor también puede ser una forma de despedida. «¿Puedo quedarme aquí con él?», preguntó. Arturo asintió con un leve gesto. «Puedes. Creo que él necesita sentir el mismo cariño que ella te daba». Y por primera vez la niña sonrió. Una sonrisa tímida, pero llena de luz. Mientras el sol de la mañana atravesaba la ventana e iluminaba las sábanas blancas,
Arturo sintió que algo dentro de él comenzaba a transformarse. El dolor, aunque todavía presente, se moldeaba en una nueva forma de amor. Carmen se había ido, sí, pero había dejado algo precioso en su lugar, una niña que sin saberlo cargaba en sí el último acto de amor de la mujer que él más había amado. Miró a Diana y pensó con el corazón apretado: no apareciste aquí por casualidad. Eres lo que quedó de su milagro. Las horas siguientes fueron de pura tensión y expectativa. Arturo no podía apartar la mirada de Esteban. El niño, antes inmóvil, ahora mostraba pequeños movimientos, leves temblores en los párpados, un suspiro ocasional, un destello de vida que hacía que el corazón del padre se agitara con fuerza. Diana, sentada al lado, observaba en silencio. El cáliz dorado reposaba sobre la mesa de noche, brillando bajo la luz fría del hospital, como si esperara algo. En el aire había una energía distinta, una mezcla de fe y misterio que hasta los más escépticos podían sentir. Arturo sabía que algo aún no estaba completo, como si aquel milagro estuviera suspendido, esperando un gesto final. Esa tarde, el doctor Ramírez entró en la habitación con el semblante cansado, los ojos rojos de no dormir por días. Los exámenes siguen mostrando actividad neurológica irregular, pero creciente, dijo todavía sin creer lo que leía. Esto no debería ser posible. Arturo solo respondió mirando a su hijo. No todo lo real tiene que ser posible, doctor. El médico suspiró, sin argumentos. Al salir se cruzó con Diana, que lo observaba en silencio. Cuando quedaron solos, la niña se acercó a Arturo y habló con voz serena. Ella me dijo que debía hacerse 2 veces. Él levantó la mirada, sorprendido. ¿Qué cosa? Diana respondió. El agua. Dijo que el amor solo es completo cuando se repite. El hombre quedó inmóvil, tratando de entender lo que acababa de oír. ¿Estás diciendo que hay que hacer el ritual otra vez?, preguntó, con voz vacilante. Diana asintió. Sí, solo así él despertará de verdad. Arturo respiró hondo, dividido entre el miedo y la fe. Su corazón le decía que debía confiar, pero su mente gritaba lo contrario. Diana, si algo sale mal, yo no sé si podré soportarlo. La niña se acercó, puso su pequeña mano sobre la de él y dijo: si el amor de ustedes es fuerte, nada saldrá mal. Era una frase sencilla, pero dicha con una convicción que desarmó al hombre. Él asintió, secó sus lágrimas y llamó al médico. Doctor Ramírez, quiero que esté aquí, ahora. El médico entró, desconfiado. ¿Qué vas a hacer, Arturo? El padre respiró profundo. Ella va a repetir lo que hizo el día que todo comenzó. Solo quiero que lo observe. El doctor miró a Diana, luego a Arturo, y negó con la cabeza resignado. Si esto te da paz, me quedo. El ambiente fue invadido por un silencio casi sagrado. Diana subió de nuevo al pequeño banquito junto a la cama, sosteniendo el cáliz con cuidado. El líquido dentro parecía aún más claro, casi luminoso. Cierre los ojos, señor, pidió la niña. Esto es entre él y el amor que lo mantiene con vida. Arturo obedeció, las lágrimas cayendo antes de saber por qué. La niña comenzó a murmurar las mismas palabras del primer día, solo que esta vez con más firmeza. Su voz sonaba dulce y poderosa a la vez, resonando en la habitación como un canto antiguo. En nombre de la promesa que no se apaga, en nombre del amor que nunca muere, despierta. Las gotas cayeron sobre el pecho de Esteban, deslizándose como hilos de luz. De repente, los monitores comenzaron a emitir sonidos acelerados. El doctor Ramírez dio un paso al frente, alarmado. ¡Los signos! ¡Están subiendo! Esto es imposible. Arturo abrió los ojos y se lanzó hacia la orilla de la cama. Esteban, hijo, ¿me oyes? El niño se movió. Primero los dedos, luego lentamente los párpados. Un leve gemido escapó de sus labios resecos. Arturo contuvo la respiración. Dios mío, murmuró sin fuerzas. Esteban parpadeó 1, 2 veces hasta que sus ojos se abrieron por completo.
pupilas oscuras, llenas de vida. El tiempo pareció detenerse. Diana dio un paso atrás, observando la escena en silencio. Arturo soltó un grito, mezcla de risa y llanto, y cayó de rodillas. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo ha vuelto! El médico, atónito, tocaba los aparatos, revisaba lecturas, sin entender lo que veía. Está consciente, susurró. ¡Ha vuelto! Arturo apoyó la frente en la del niño, llorando como nunca antes. No sabes cuánto esperé esto, mi amor. Cuánto recé por verte abrir esos ojos. Esteban parpadeó despacio, débil pero consciente, los labios intentando formar una palabra. Papá. La voz salió ronca, casi un susurro, pero fue el sonido más poderoso que Arturo había escuchado en su vida. Lo abrazó sollozando. El doctor Ramírez giró el rostro, conmovido, tratando de ocultar las lágrimas. Diana sonreía, con el cáliz aún entre las manos, los ojos brillantes. No dijo nada, solo miró hacia el cielo por la ventana y murmuró. Ella lo logró. Por un momento, todo el hospital pareció guardar silencio. Las máquinas seguían pitando, pero el sonido ahora era de vida, no de espera. Arturo se levantó con el hijo en brazos y miró a Diana. Hiciste lo imposible, pequeña. Me devolviste el alma. La niña sonrió levemente y respondió, solo hice lo que ella me enseñó. Arturo, conmovido, preguntó, ¿ella quién? Diana lo miró con firmeza. La mujer que me amaba como una madre. Las palabras golpearon profundo. Arturo cerró los ojos, respiró hondo y entre sollozos susurró. Carmen. Mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, tiñendo la habitación de tonos dorados y naranjas, Arturo comprendió que lo imposible se había vuelto real. Esteban, vivo y despierto, respiraba profundamente, con los ojos fijos en su padre. Diana, al lado, observaba todo en silencio, como si supiera que su misión se estaba cumpliendo hasta el último detalle. El médico aún intentaba encontrar explicaciones, pero en el fondo entendía que algunas cosas no fueron hechas para ser explicadas. En ese instante, el millonario sintió que el amor de Carmen todavía estaba allí, no en cuerpo, sino en promesa. Y esa promesa ahora latía en el corazón de una niña. En los días que siguieron al milagro, Arturo parecía renacer. El millonario que antes vivía rodeado de silencio y dolor, ahora pasaba los días entre risas y lágrimas, observando a Esteban reaccionar a los estímulos y a Diana cuidarlo con un cariño casi maternal. Era imposible negarlo. La presencia de aquella niña había devuelto el alma a la casa, el brillo a sus ojos y el sentido a su vida. Y dentro del corazón de Arturo comenzaba a florecer una idea: cumplir el deseo que Carmen había tenido en vida, hacer de Diana su hija de verdad. Una mañana llamó al abogado de la familia. «Quiero adoptar a la niña», dijo con firmeza. El hombre, sorprendido, respondió: «Pero ella no tiene registros, Arturo, ningún documento, ninguna partida. Técnicamente no existe para el Estado». Arturo lo miró con determinación. «Entonces haremos que exista. Carmen la eligió, y yo solo voy a concluir lo que ella empezó». Había una fuerza en su voz que el abogado no se atrevió a cuestionar. Desde el pasillo, Diana escuchaba en silencio, con el cáliz apretado contra el pecho, como si comprendiera que su destino estaba siendo decidido allí. Sin embargo, las burocracias comenzaron a levantarse como murallas. El servicio social exigía pruebas de parentesco, historial médico, testimonios. «No puede ser adoptada sin un proceso formal, señor Salazar», dijo la asistente, con tono frío. Arturo respiró hondo, conteniendo la frustración. «Ella es el lazo que mi esposa dejó conmigo. Es todo lo que me queda de ella». La mujer lo observó con compasión, pero mantuvo la postura profesional. «Lo entiendo, pero las reglas son claras». Arturo salió de allí sintiendo el mismo vacío que lo había consumido cuando perdió a Carmen, solo que ahora no pensaba rendirse. En las noches siguientes, el millonario revisó el despacho de su esposa, abriendo cajas de recuerdos, carpetas viejas,
cuadernos y cartas. El perfume de Carmen aún flotaba en las hojas, y su caligrafía suave parecía viva bajo sus dedos. Fue entonces cuando encontró un sobre amarillento, sin sello, dirigido al abogado de la familia. Lo abrió con cuidado y comenzó a leer. Quiero iniciar el proceso de adopción de una niña llamada Diana. Vive en la calle, pero tiene el corazón más puro que he conocido. Si algo me ocurre, le pido a Arturo que cumpla este deseo por mí. La carta cayó de sus manos. Arturo se sentó cubriéndose el rostro y comenzó a llorar. «Siempre lo supiste, ¿verdad, Carmen?», murmuró entre sollozos. «Sabías que esa niña sería nuestro milagro». Al día siguiente, llevó el documento al servicio social. «Esta carta es mi prueba», dijo con voz firme mirando a los oficiales. «La mujer que inició esto era mi esposa. Yo solo voy a terminarlo». El abogado confirmó la autenticidad de la letra y anexó el documento al expediente. Por primera vez, la rigidez de los protocolos comenzó a ceder. Mientras los trámites avanzaban, Arturo pasaba cada momento libre junto a Diana y Esteban. La niña leía historias al bebé, ayudaba a las enfermeras y siempre colocaba el cáliz cerca de la cuna antes de dormir. «Todavía necesita protección», decía con inocencia. Arturo la observaba maravillado por la fe simple y poderosa que habitaba en aquella pequeña alma. Eres lo que quedó de Carmen, pero también eres lo que el mundo necesita recordar, que el amor no muere. A pesar de las barreras legales, se mantuvo firme. Las audiencias se acercaban y la incertidumbre lo consumía, pero cada vez que miraba a Diana, sentía la valentía que creía perdida. «Nada va a separarnos», se repetía, recordando el último deseo de su esposa. El amor que Carmen había dejado ahora tenía forma, voz y mirada. La mirada serena de una niña que, sin saberlo, no solo había sanado un cuerpo, sino también un alma entera. El día del juicio amaneció pesado, el cielo cubierto por nubes densas que parecían reflejar la tensión en el corazón de Arturo. Se puso el traje oscuro de Carmen, aquel que había usado el día de su boda, y caminó hacia el tribunal de la mano de Diana. La niña, nerviosa, apretaba el cáliz dorado contra el pecho, como si allí guardara su valentía. En brazos de una enfermera, Esteban observaba todo en silencio, con la mirada curiosa puesta en su padre. Las puertas del tribunal se abrieron con un sonido grave, y Arturo sintió el peso del destino sobre sus hombros. La sala estaba llena. Periodistas, curiosos y empleados del hospital que habían presenciado el milagro ocupaban los asientos. El juez, un hombre de expresión dura y mirada fría, acomodó sus lentes y dijo: «Señor Salazar, este tribunal evaluará si usted tiene las condiciones legales para adoptar a una menor sin registros bajo circunstancias poco convencionales». El abogado intentó argumentar sobre la carta de Carmen, pero la fiscal fue implacable. «Con todo respeto, señoría, el señor Salazar actúa movido por la emoción. Esa niña no existe oficialmente. No podemos basar una decisión judicial en sentimientos o supuestos milagros». Un murmullo recorrió la sala. Arturo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a Diana, que lo observaba con los ojos llenos de lágrimas, y vio en ellos el reflejo de la fe que lo había traído hasta allí. El juez carraspeó: «Señor Salazar, el tribunal necesita razones concretas. ¿Por qué insiste en algo que la ley claramente dificulta?». Arturo se levantó despacio. La voz le temblaba, pero hablaba con convicción. «Porque el amor también es una razón concreta, señor juez. Porque esta niña le devolvió a mi hijo lo que la medicina consideró imposible. Porque ella es la prueba viva de que mi esposa aún vive en cada promesa que hizo». La fiscal lo interrumpió exaltada. «Estamos hablando de hechos, no de fe». Arturo se volvió hacia ella, con una mirada intensa. «¿Hechos? Entonces mire a ese niño». Señaló a Esteban, que en brazos de la enfermera sonreía. «Ese niño no debería estar vivo, y lo está porque esta niña tuvo el valor de hacer lo que nadie hizo, creer. ¿Quiere pruebas?».
El milagro está ahí, respirando. Un profundo silencio se apoderó de la sala. El juez apartó la mirada de los documentos, conmovido por lo que escuchaba. Arturo continuó con la voz quebrada. Carmen, mi esposa, soñaba con adoptar a esta niña. Encontré una carta en la que me suplicaba que cuidara de Diana si algo le ocurría. Y aunque se fue, cumplió su promesa. Ella trajo a esta niña hasta mí. Solo quiero honrar lo que comenzó. Las lágrimas caían, pero él no las ocultó. No me quiten la oportunidad de continuar su legado. Esta niña no es una desconocida, es el alma viva del amor de mi familia. El juez se recostó en su silla pensativo. El silencio duró largos segundos que parecieron horas. Diana temblaba, con los dedos entrelazados alrededor del cáliz, como si una oración silenciosa brotara de sus manos. Cuando el juez finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban humedecidos. Señor Salazar, el amor no suele caber en los códigos, pero es aquello que sostiene todo lo que la ley intenta proteger. Este tribunal reconoce la custodia de Diana Salazar como legítima. Su voz retumbó como un trueno en medio de la calma, y la sala estalló en aplausos contenidos. Diana se llevó las manos al rostro llorando. Arturo se arrodilló y la abrazó con fuerza. ¿Escuchaste, mi amor? Ahora somos una familia. Ella sollozaba entre palabras. Ella me prometió que tendría una. Arturo sonrió con los ojos nublados por las lágrimas. Y cumplió, Diana. Carmen cumplió. El doctor Ramírez, presente entre los asistentes, se limpió discretamente una lágrima y murmuró: tal vez el milagro nunca fue el niño, sino lo que el amor fue capaz de hacer a su alrededor. Mientras la multitud se dispersaba y el sol finalmente rompía entre las nubes, Arturo salió del tribunal con Diana en un brazo y Esteban en el otro. El viento suave agitaba el cabello de la niña y por un instante juró sentir el perfume de Carmen en el aire, ese mismo aroma a jazmín que siempre anunciaba su presencia. Era como si ella caminara a su lado, sonriendo en silencio. Y en ese momento supo con certeza: el amor había vencido. El tiempo pasó, y la vida en la casa de los Salazar volvió a llenarse de sonido y color. Las risas de Diana resonaban por los pasillos, el pequeño Esteban comenzaba a balbucear palabras, y Arturo, ahora con una mirada serena, parecía otro hombre. El millonario que un día se arrodilló ante la muerte, ahora caminaba de la mano con la vida. Aquella mañana el cielo estaba despejado y el viento soplaba suave cuando anunció: hoy vamos a visitar a tu madre. Diana sonrió, entendiendo que ese día no sería de tristeza, sino de gratitud. El cementerio se encontraba en una colina silenciosa, rodeada de altos árboles que se mecían como antiguos guardianes. Arturo caminaba despacio, con Esteban en brazos, mientras Diana llevaba el cáliz dorado del que nunca se separaba. Cada paso estaba lleno de significado. Al llegar a la lápida, el hombre se detuvo, respiró hondo y se arrodilló. Carmen Salazar, se leía en letras finas sobre el mármol claro. Colocó las flores frescas con cuidado y murmuró: cumplí mi promesa, mi amor. Ahora ella lleva nuestro apellido. Diana se arrodilló a su lado, los ojos brillantes, y puso el cáliz sobre la fría piedra. Ella nunca me dejó sola, señor, dijo en voz baja. Aun estando lejos, me guió hasta aquí. Arturo la miró y sonrió. Hizo más que eso, pequeña. Nos convirtió en una familia. El viento sopló fuerte en ese instante, esparciendo los pétalos de las flores por el suelo, y por un segundo todos sintieron el perfume de jazmín, ese mismo aroma suave que siempre precedía el recuerdo de Carmen. Diana cerró los ojos y sonrió. «Ella está aquí, ¿verdad?», preguntó la niña con la inocencia de quien afirma lo obvio. Arturo asintió, con lágrimas en los ojos. «Siempre lo ha estado, y siempre lo estará». Esteban
En brazos de su padre, extendió su manita y tocó el rostro de Diana, como si confirmara la presencia invisible. La escena parecía suspendida en el tiempo, 3 vidas unidas por un amor que ni la muerte había podido borrar. Arturo miró hacia el cielo con el corazón tranquilo por primera vez en años. «Carmen», dijo con la voz quebrada, «prometiste que volverías y regresaste de una forma que nunca podría haber imaginado». Las nubes se abrieron, dejando caer un rayo de luz directamente sobre la lápida. Diana tomó su mano y completó con un tono casi de oración: «El amor nunca muere, solo cambia de forma». Las palabras flotaron en el aire como un sello sagrado, cerrando lo que un día comenzó entre el dolor y la esperanza. Arturo abrazó a sus hijos y permaneció allí unos minutos, en silencio. Ya no había culpa, ni vacío, solo paz. Aquella tumba ya no representaba un final, sino un comienzo. La presencia de Carmen se sentía en la risa de Diana, en el brillo de los ojos de Esteban y en el corazón renovado de Arturo. Al levantarse, el sol iluminó sus rostros y él susurró: «Vamos a casa, ella viene con nosotros». Mientras caminaban colina abajo de la mano, el viento parecía cantar. Y quien los hubiera observado desde lejos, habría jurado ver por un breve instante una silueta femenina sonriendo entre los árboles, como si el mismo cielo confirmara que el milagro al fin se había completado. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.